Soy Adriel Cárdenas y voy a exponer acerca de la psicología social, la relación entre el individuo y la cultura y la sociedad. Hablar de cultura y sociedad, así como de la relación que existe entre estas, es hablar de conceptos y generalidades que nos pueden perder en definiciones y ambigüedades, por lo que es importante comenzar con la definición de ambos términos y en especial para lo que la psicología social implica. Dentro de las amplias definiciones que podríamos considerar, quise en parte de manera sumamente acertada a definir la cultura como un sistema cognitivo, haciendo énfasis en lo siguiente. La cultura son sistemas de pautas de conducta socialmente transmitidas y que nos sirven para relacionar las comunidades humanas entre sí y su entorno. Algunas de las características de la cultura es todo lo que es producto de la transformación del hombre, como el lenguaje simbólico, la cultura material y la espiritual, la simbolización, la tradición. Podemos decir que la cultura es de algún modo resultante de la vida social. La sociedad como un grupo organizado de personas que viven juntas y están conectadas entre sí. Asimismo, destaca la diferencia con cultura con una delgada línea en la cual la cultura se distingue conceptualmente. Una sociedad es un sistema de interrelaciones que conecta a los individuos entre sí. Podemos decir que cada sociedad tiene su cultura, pero no son lo mismo, aunque no puede existir el uno sin el otro. La naturaleza que tenemos como seres humanos es la de vivir en sociedad, en conjunto. Ningún ser humano tendría la capacidad de sobrevivir como lo hacen los animales en medio de la jungla. Seríamos presa fácil de depredadores al nacer. Sin embargo, al mantenernos en comunión, obtenemos una fortaleza que nos permite crecer y desarrollarnos como grupo. Del mismo modo que especies como los gorilas, elefantes, lobos o delfines, por poner algunos ejemplos, logran sobrevivir, aunque a diferencia de estas especies, los humanos, la cultura nos distingue unos de otros. Y aunque cultura y sociedad son conceptos de profunda comunión que son coexistentes e interdependientes, definen diferentes áreas. Podemos decir que se trata de un factor fundamental de la sociabilidad humana, sin embargo, esta solamente puede desarrollarse en sociedad. Partimos de un planteamiento evolutivo en el que el ser humano llega a ser el ser humano tal como lo conocemos en la actualidad, y bajo este contexto se comienzan a desarrollar las manifestaciones más básicas que comienzan a marcar una diferencia y dan pie a la ciencia que busca explicar el comportamiento social de seres vivos en función a sus rasgos biológicos, la sociobiología. La sociobiología define por dedo como la ciencia que estudia el comportamiento social utilizando las técnicas experimentales y epistemológicas de la biología evolutiva. Giddens nos define la sociobiología como la aplicación de principios biológicos a la explicación de las actividades sociales de todos los animales sociales, incluyendo los humanos. Y dentro de los principales elementos que se consideran como resultado de dicho contexto están el lenguaje, la escritura, la comunicación por medio de símbolos y la cultura material de esto. La cultura hace referencia a los valores que comparten los miembros de un grupo dado, a las normas que acatan y a los bienes materiales que producen. Los valores son ideales abstractos, mientras que las normas son principios definidos, reglas que las personas deben cumplir. Las normas representan el hazlo y el no lo hagas de la vida social. La sociedad solo tiene forma y esa forma solo tiene efecto sobre las personas en la medida en que la estructura se produce y se reproduce en lo que la gente hace. Y del mismo modo que existe relación y coexistencia entre cultura y sociedad, es la manera en que convive el individuo con la sociedad. La teoría de la estructuración de Giddens explora la cuestión de si son los individuos o las fuerzas sociales las que dan forma a nuestra realidad social. Esto es, se evita una posición extrema bajo el argumento de que aunque las personas son completamente libres de elegir sus propias acciones y su conocimiento es limitado, son las mismas personas quienes producen una estructura social y un cambio social. Rodelet concibe las representaciones sociales como una herramienta colectiva para interpretar y
comportamientos e intercambios sociales. El conocimiento espontáneo se forma a partir del sentido común y la forma de entender los acontecimientos. De ahí la importancia de las representaciones sociales por la conexión entre la realidad y la interpretación que se hace de esta. De acuerdo con Teodelier, este conocimiento se constituye a partir de nuestras experiencias, pero también de las informaciones, conocimientos y modelos de pensamiento que recibimos y transmitimos a través de la tradición, la educación y la comunicación social. De este modo, este conocimiento es en muchos aspectos un conocimiento socialmente elaborado y compartido. Los seres humanos nacen con una serie de reflejos básicos, la mayor parte de los cuales parecen tener un valor de supervivencia evolutiva, todos con una única finalidad: adaptarse al medio. Adicional a esto, los humanos contamos con una de las necesidades biológicas de alimento, bebida, sexo, niveles de temperatura, etcétera, todos con una base biológica. Pero el modo en que estas necesidades se satisfacen o se manejan varían enormemente dentro de las distintas culturas, y es como se van creando las diferencias que más adelante son socialmente adoptadas y van creando una identidad cultural. Psicología social. La psicología social es la ciencia del conflicto entre el individuo y la sociedad, de la sociedad externa y la que lleva dentro. Serge Moscovici nos deja esta belleza de definición de la psicología social, la cual, como uno puede suponer, es sumamente complejo contar con una sola definición que encierre todo lo que implica la psicología social y cuál es su objeto de estudio. Pero como veremos a continuación, trataremos de considerar los puntos más relevantes. El ser humano vive, salvo rarísimas excepciones, en comunión con otros seres humanos, con aciertos o desaciertos, bajo ciertas normas y valores, aceptados o no, pero siempre en convivio con otras personas. En estas sociedades el individuo cuenta con un yo individual y un yo del que forma parte de un colectivo. El estudio de esto forma parte del individuo de la psicología y, por otro lado, el colectivo de la sociología. Y en este sentido, la psicología social busca entender y empatar ambos aspectos, su interrelación y la manera en que una afecta a la otra. La naturaleza de la psicología social da como resultado una vasta gama de aspectos a considerar como sujetos de estudio. Y la realidad es que muchos de estos se han ido uniendo conforme pasa el tiempo y se llega a tener un entendimiento mayor de su naturaleza. Morales señala de manera puntual y directa alrededor de 20 aspectos, aunque en realidad el espectro va mucho más allá de los señalados. La psicología social, como ciencia de los fenómenos de la ideología, como son cogniciones o representaciones sociales, y de los fenómenos de comunicación, opera en los diversos niveles de las relaciones humanas. Relaciones entre individuos, relaciones entre individuos y relaciones entre grupos de grupos. Para cada uno de estos fenómenos disponemos de un conjunto más o menos desarrollado de conocimientos, teorías o experiencias que, aunadas, nos permiten comprender las actividades mentales superiores y ciertos aspectos psíquicos de la vida social de los grupos. Desde la perspectiva de la interacción de una persona con otros individuos se puede considerar tres tipos de conducta. La conducta individual, que es aquella que corresponde a cada uno de los de dos o más integrantes del grupo y se rigen por las reglas determinadas por el mismo grupo. Y finalmente la conducta cultural, que es la que representa de manera específica cómo un grupo determinado se manifiesta a sí mismo de manera distintiva. Del mismo modo, con conductas enfocadas a determinados segmentos, existen distintos procesos psicosociales que conforman una identidad social y una identidad personal. Ashfield, como lo cita Morales, nos comparte la definición de identidad social como: la identidad social de una persona está ligada al conocimiento de su pertenencia a ciertos grupos sociales y al significado emocional evaluativo que surge de esa pertenencia. Esto es, qué tan importante es la pertenencia a determinado grupo. Es evidente que en una sociedad tan compleja como la que vivimos, una persona pertenece a un gran número de grupos sociales
y que la pertenencia a ciertos grupos será más importante que la pertenencia a otro tipo de grupos. La identidad social, por tanto, es la consecuencia de que una persona se defina a sí misma a partir de la pertenencia a dicho grupo social. Cuando la persona se define a partir de rasgos únicos e idiosincrásicos, hay que hablar de una identidad personal. La identidad social interviene en varios procesos con distinta naturaleza, como veremos a continuación. Procesos individuales, donde encontramos la motivación de la persona para una evaluación positiva de sí misma, sería el primer proceso individual. La importancia que el grupo tiene para la persona es un segundo proceso individual. La combinación de estos dos procesos da como resultado la motivación para buscar la evaluación positiva del grupo, sería un tercer proceso individual. Los procesos grupales, donde ninguno de los tres procesos individuales tendría lugar si las personas no pudiesen comparar al grupo qué tan importante es para ellos con otros grupos. Los procesos macrosociales es precisamente el contexto el que determina cómo unos grupos sean valorados más o menos positivamente. Los procesos macrosociales definen el contexto en combinación con los procesos grupales e individuales, intervienen en la formación de la identidad social. Adicional a los factores mencionados, los grupos humanos funcionan en la medida en que existe compatibilidad entre las personas en relación a la inclusión, control y apertura. Las personas que gustan de pertenecer a muchos grupos, es decir, de ser incluidas con ellos, serán más compatibles que otras dos de las que una desea una inclusión alta en muchos grupos y otra prefiere más bien permanecer aislada y solitario. Según la teoría de la justificación del sistema, desarrollado por primera vez por el psicólogo estadounidense John Jost, existe un motivo psicológico para defender y justificar el status quo. Hay antecedentes disposicionales y hay antecedentes situacionales que crean la tendencia a abrazar ideologías que justifican el sistema. Las consecuencias de la justificación del sistema a veces difieren para los miembros de los grupos aventajados frente a los desfavorecidos, con los primeros experimentando aumento y el segundo disminuyendo la autoestima, bienestar y favoritismo dentro del grupo. De acuerdo con la función paliativa de la justificación del sistema, el respaldo de tales ideologías se asocia con un menor apoyo para todos, así como un apoyo debilitado para el cambio social y la redistribución de los recursos. La teoría de la justificación del sistema propone que la situación a la que se enfrentan los miembros de grupos sociales desfavorecidos es potencialmente conflictiva y propicia el desajuste entre el yo, el grupo y el sistema. Así que tanto las necesidades individuales como los procesos colectivos se conectan. Esto por medio de las siguientes fases. Primera fase. En esta se busca encontrar una visión peyorativa, una visión despectiva del grupo al que uno pertenece, aunado a un favoritismo hacia el exogrupo. La importancia de esta demostración reside en que para los miembros del grupo de bajo estatus, la visión peyorativa del propio grupo y el sesgo favorable hacia el exogrupo contradice de forma directa la justificación del ego y la justificación del grupo, dos motivos bien documentados en psicología social.